López, académico de la Universidad del Azuay, experto constitucionalista. Quisiéramos, doctor López, hablar sobre este tema muy preocupante de la decisión del Ministerio de Trabajo de suspender por 150 días, además sin remuneración, a la vicepresidenta de Ecuador. Tema que va a traer consecuencias tanto internamente como posiblemente en instancias internacionales. Hay varias exposiciones que se han hecho sobre el tema en las redes sociales por parte de distinguidos juristas. Ellos inician poco más o menos sus intervenciones y análisis hablando sobre que la resolución de la suspensión de la vicepresidenta Abad, que no es de su agrado, representan una situación bastante delicada para el país. Así lo hacen varios de ellos, que incluso califican como nefasto el papel de la vicepresidenta. Esto lo mencionamos porque más allá de afectos o desafectos que los ecuatorianos podamos tener con respecto a la vicepresidenta o a cualquier político, no se diga un político en funciones y no se diga un político en funciones elegido con el voto del pueblo ecuatoriano, debe pasar por diferentes filtros, y primero está lo que tiene que ser la defensa de la institucionalidad del país, tan venida a menos en los últimos años. Por esta razón, le hemos invitado y le agradecemos por su presencia, doctor López, para hacer un juicio de valor desde el punto de vista académico, técnico del derecho sobre lo que está sucediendo con este caso. Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un saludo a todos quienes nos siguen en las diferentes plataformas. Yo creo que, Gustavo, hemos asistido al luto de la Constitución ecuatoriana. Ha sido un fin de semana nefasto para la institucionalidad, para la democracia ecuatoriana y centralmente para la Constitución de la República. Yo decía en mi red social, hemos asistido a la crónica de una muerte anunciada. En algún momento ya lo decíamos y lo comentábamos. Claro, parece ser que la ministra se dio cuenta que no cabe la destitución vía sumario administrativo a fuerza de las circunstancias, los comentarios y los criterios de especialistas en la materia. Pero poco les ha importado, porque a lo que han llegado es a estirar las instituciones, los conceptos, a violar la Constitución de la República y a aplicar de manera aberrante una institución propia del derecho administrativo, como es un sumario administrativo, a una funcionaria de elección popular. Digo esto para que quienes nos escuchan tengan absolutamente claro que el cuestionamiento que hoy se suscita con el caso de la vicepresidenta de la República apunta a dos frentes. Primero, un cuestionamiento de orden democrático y otro cuestionamiento de orden jurídico. Sobre el cuestionamiento de orden democrático, cabe decir que es lamentable, por decirlo menos, Gustavo, que una funcionaria de elección popular cuya fuente y legitimidad descanse en la voluntad popular mayoritaria, luego se imponga una institución de un sumario administrativo a través de una funcionaria designada por el presidente de la República, que depende de la presidencia de la República y que hoy pretende desconocer la voluntad popular mayoritaria que así se expresó en las urnas en su momento. Nota al pie, que no se nos traslade a los ecuatorianos un problema de qué es lo que iba a hacer Verónica Abad cuando esté en funciones de la presidencia. Eso, quien escogió ese binomio fue el presidente Noboa. Por lo tanto, no es una discusión que debe trasladarse a la ciudadanía o, peor aún, que sirva de pretexto para violar la institucionalidad. Segundo cuestionamiento de orden jurídico. Las causales de cesación y o suspensión de una funcionaria, como es la vicepresidenta, son las mismas que le atañen al presidente de la República. ¿Dónde están estas causales? En la Constitución de la República. Si usted mira la Constitución de la República, Gustavo y queridos oyentes, no va a encontrar ninguna causal que esta que se han inventado, que es la aplicación de un sumario administrativo. De manera que esto es nefasto, un precedente gravísimo para la democracia y la institucionalidad. Y claro, ya vamos a ver cómo se ha atropellado la Constitución también en el caso del señor Topi. Y esto usted lo anotaba perfectamente al inicio de esta entrevista. No es una cuestión de afectos o desafectos, de que estoy a favor o en contra de la señora Noboa o a favor o en contra de la señora Abad o del presidente Noboa. Esto es una defensa a la institucionalidad. Lo grave de esto, Gustavo,
es que aplicando figuras de la institucionalidad, del derecho, tergiversadas ciertamente, se va minando la institucionalidad. Y esto muy poco le importa al presidente Noboa, lamentablemente. Ya veremos cómo de manera oportuna se genera una responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano, porque es que la Corte Interamericana ya ha sentado jurisprudencia respecto de casos análogos, el caso Petro Urrego versus Colombia, respecto de que no cabe la aplicación de una sanción administrativa respecto de funcionarios de elección popular. Pero muy poco, digo, le importa esto al presidente Noboa, ya estaremos frente a los hechos consumados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que hay que discutir, querido Gustavo, es qué es lo que se viene en lo inmediato. Hay quienes hablan de que ya se produciría una ausencia definitiva y que el presidente tendría que enviar una terna, fíjese usted, a la Asamblea para que se designe nueva vicepresidenta. No comparto este criterio tampoco forzado de algunos constitucionalistas. Yo creo que hay una sanción, una mala dada sanción ciertamente, que tiene que ser impugnada constitucionalmente por la defensa de la señora Abad y que eventualmente podría generar una responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano, pero esto muy poco le importa al presidente. Ya estaremos hablando de los hechos consumados y hasta eso ni pedirá licencia y será candidato. Sin duda una Verónica, sí, adelante. Verónica Abad decía, doctor López, en su intervención de la noche de ayer, que la transmitimos en esta mañana, que el presidente y sus ministros han preparado la ruptura del orden constitucional y por otra parte también han calificado como un golpe de Estado. ¿Puede llegar a tener connotaciones tan graves como las que señala Verónica Abad, que además de alguna manera delinean el camino que probablemente tomará con su equipo esta situación? Gustavo, este momento yo creo que somos la burla del sistema internacional, somos el ejemplo de lo que no se debe hacer con el orden democrático, institucional, pero paradójicamente las autoridades públicas se llenan la boca del respeto a la institucionalidad, del respeto a la Constitución, pero no es sino una parafernalia y un adorno verbal de carácter democrático. Acá se ha roto todo el orden institucional. Y esto es lamentable, porque no es la primera vez que ha sucedido esto en el Ecuador y vemos cómo constantemente se va minando la democracia y la institucionalidad. Varios autores en el derecho comparado han descrito cómo hoy existe un constitucionalismo abusivo, fíjese usted la expresión, porque es que a través de figuras del propio derecho, del propio diseño, se va minando la institucionalidad. Claro que el caso ecuatoriano es mucho más patético, ¿no? Porque se inventan figuras, se aplican instituciones de diferente orden, y lo grave es que lo hace una ministra que fue jueza del trabajo, Gustavo, es decir, que conoce el régimen disciplinario de los obreros y trabajadores, de los servidores administrativos, y ha de diferenciar, entenderíamos, de los funcionarios de elección popular. Eso no ha sucedido. Ya se habla inclusive de que a esta señora, ya veremos si es que eso se confirma, incluso se le encargaría la vicepresidencia, porque eso es lo que va a suceder ahora. Sancionada la señora Abad, el presidente de la República puede encargar a cualquiera de sus ministros la vicepresidencia, no pedirá la licencia si había violado el orden constitucional. Y yo le felicito a usted y a su programa, porque es que es necesario alzar la voz y cerrar filas en torno a la defensa de la institucionalidad. Esto no se trata de personas, Gustavo, de si es Abad o no es Abad, de si es Noboa o no es Noboa, de si es Topic o no es Topic. Es una defensa a la institucionalidad y la voz tiene que ser fuerte y clara en defensa de la Constitución. Hoy dictaba clases en la Facultad de Derecho y decía, yo ya no sé qué decirles a los estudiantes de Derecho, que es que en una materia de derecho constitucional, la Constitución es la última rueda del coche, perdónenme la expresión en el caso ecuatoriano. Somos la burla y la expresión de lo que no debe hacerse en el orden internacional y el Estado va a tener consecuencias con esto. Muy poco le importa al poder público, pero en el futuro vendrá una consecuencia y una reparación en el orden internacional. En materia constitucional, doctor López, hay un órgano supremo aquí en el país, la Corte Constitucional, órgano encargado de garantizar la vigencia y la supremacía de la Constitución de Ecuador. ¿Qué papel puede y debe jugar la Corte Constitucional eventualmente en este tema? ¿Tiene que actuar a través de algún tipo de denuncia ante la Corte o puede hacerlo de oficio? Bien, esta pregunta es de la mayor importancia, Gustavo. Hay que decirlo claramente porque no podemos seguir minando la institucionalidad. En el caso concreto, la Corte Constitucional no puede entrar a revisar de oficio este cuestionamiento a través de este malhadado sumario administrativo.
La Corte Constitucional tiene facultades taxativas establecidas en la Constitución de la República, en el artículo 436. ¿Qué es lo que debe hacerse? La señora Abad es quien debe activar un mecanismo de protección constitucional, que ya lo hizo en su momento. Me parece ser que la defensa técnica ahí equivocó su estrategia. Lo hizo cuando no tenía una sanción en firme, pero hoy por hoy existe una sanción. Y la señora Abad hoy podría cuestionar constitucionalmente a través de una acción de protección cuyo conocimiento corresponde a los jueces ordinarios, no a la Corte Constitucional. Solo eventualmente la Corte podría revisar el cúmulo de garantías. Una vez que están ejecutoriadas, todas son remitidas a la Corte Constitucional y ahí podría revisarlo. Pero para ello tiene que interponerse la acción, sustanciarse en primera y segunda instancia, y solo en el futuro la Corte podría sentar una línea jurisprudencial. Para eso pasará mucho tiempo, querido Gustavo, perdón. Y claro, el problema se va agravando acá. La señora Abad lo que debería hacer es impugnar constitucionalmente, pero inclusive la impugnación que hoy la definimos y la trazamos, Gustavo, va a ser inefectiva, porque el tiempo que dure la tramitación de esta garantía ya superará los 150 días, que es motivo de esta sanción indebida que se la ha propuesto. De manera que es lamentable lo que hemos visto, Gustavo, y creo que con mucha preocupación tenemos que alzar la voz y decirlo de manera clara, que el gobierno ha vulnerado la Constitución, y no solo lo ha hecho, fíjese usted, en el caso de la señora Abad, también lo ha hecho, lo ha cometido en el caso del señor Topic, sí. ¿no? Vamos de inmediato con el caso Topic. Hay un par de cosas más que quisiera evacuar con usted sobre la vicepresidenta antes de ir al caso Topic. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Órgano de fiscalización, principal contrapeso del accionar del Ejecutivo. Gustavo, yo creo que hoy debería activarse un mecanismo de control político. Estas correas de transmisión, de control del ejercicio del poder, de lo que se denomina los frenos y contrapesos, la Asamblea Nacional debería iniciar un control político a esta ministra que ha iniciado, sustanciado y resuelto este sumario en contra de la vicepresidenta, pero eso también depende de voluntades políticas y de votos en el seno de la Asamblea Nacional. Hasta ahí lo que le corresponde a la Asamblea Nacional y el control político y la fiscalización. Lo propio es un cuestionamiento en el orden jurisdiccional, la activación de una demanda constitucional por vulneración a los derechos fundamentales, pero repito, esto quizás sea inefectivo en relación con los tiempos que ocupan la tramitación, Gustavo. En cuanto a la ejecutividad de trámites, cabe esas herramientas tan usadas y abusadas en Ecuador de algún tipo de acción de protección. Sí, una acción de protección es lo propio, y fíjese usted lo importante que es tener en vigencia las garantías, pero sobre todo que se respeten los trámites, los tiempos de sustanciación. Si nosotros obedecemos tal cual como está diseñada la ley, la garantía debería ser efectiva para proteger el derecho en estas situaciones inminentes de vulneración a los derechos. Pero esto no sucederá. Los tiempos reales en la vida práctica superarán en mucho al tiempo de la sanción, y por eso es que coincidentemente, entre comillas, querido Gustavo, lo que hemos visto es una sanción de 150 días. ¿Para qué? Para que el presidente no pida la licencia, siga violando la Constitución, y en este país no ha pasado absolutamente nada. Lo que vamos a tener muy seguramente es una consecuencia en el orden internacional y el reproche de toda la comunidad internacional de que una vez más se ha violado la Constitución en este país. Bien, vayamos ahora sí al caso Topic, nuevamente haciendo énfasis al margen de afectos o desafectos en la necesidad de un análisis académico, técnico de la situación. Así es, Gustavo. Usted lo dice bien y lo marca muy bien. Acá tenemos que dejar de lado la cuestión de que me interesa o no determinado candidato. No, esto no se trata de aquello. Nuevamente, otra violación a la Constitución de la República, y en este caso con el señor Topic. Fíjese usted lo vergonzoso es que se haya filtrado ya un texto borrador que luego se convirtió en la resolución definitiva del juez del Tribunal Contencioso Electoral. Y a mí me llama la atención algo que poco se ha discutido, y lo decía en otra entrevista esta mañana. Sí, nos dimos cuenta que ni siquiera existió un ejercicio de deliberación, de contraste, de contraargumento entre los jueces. Se presentó el juez sustanciador, dictó su resolución y simplemente con una mayoría de 4-1 se sumaron al proyecto de resolución para sancionar al señor Topic. Lo grave de esto es que la causal que se le imputa al candidato Topic es que no tenga contratos con el Estado.
Me parece ser que actualmente el señor Topic no tiene contratos con el Estado, pero el argumento central de la decisión que sanciona al señor Topic es que de cualquier manera, aun cuando no exista un contrato actualmente vigente, él sí podría tener una incidencia en los resultados de los contratos que él ya ha dejado de ser un representante legal. Fíjese usted este descaro también de resolución. Habrá que ver cómo se la cuestiona. Esta sí, Gustavo, esta sí, que podría tener un cuestionamiento directo ante la Corte Constitucional a través de lo que se conoce como una acción extraordinaria de protección. Digo esto para que quede claro. Una acción extraordinaria de protección que es un mecanismo diferente a la acción de protección que eventualmente la señora Abad podría ejercerlo y activarlo. Esta eventual extraordinaria en el caso Topic procede en contra de decisiones judiciales. ¿Cuál en concreto? La decisión del Tribunal Contencioso Electoral, y la Corte podría entrar a conocer este caso. Pero nuevamente los tiempos en Corte Constitucional son dilatados y muy probablemente sea una decisión tardía la de la Corte. Quizá, Gustavo, podría aplicarse como antecedente el caso Yunda, en donde la Corte dio preferencia y prioridad en el tratamiento para resolver una cuestión de la candidatura del señor Yunda, a ese entonces alcalde, candidato a alcalde en la ciudad de Quito, que hoy podría tener un símil a esta situación de la mayor relevancia en el caso ecuatoriano. Y habrá que ver cómo se diseña y se activa esta acción extraordinaria y esta eventual tutela ante la Corte Constitucional. Estas sí, son cuestiones diferentes, pero en el fondo la misma violación a la Constitución, la misma tergiversación a las instituciones y naturalmente una actuación lamentable de los poderes públicos, tanto del Ministerio del Trabajo y de la Presidencia de la República como jueces electorales de la más alta magistratura en el ámbito electoral, violación a la Constitución. Bien, queremos agradecerle mucho, doctor López. Quedamos, como todos los ecuatorianos, o la gran mayoría de los ecuatorianos, atentos a esta delicada situación. Muchas gracias por habernos acompañado. Querido Gustavo, muchísimas gracias a usted y un saludo especial en esta mañana en donde hemos visto con mucha preocupación cómo se ha tergiversado y se ha pisoteado la Constitución en este país. Y estamos dispuestos a levantar la voz desde la academia y desde los ámbitos que correspondan. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente al doctor Sebastián López. Él es académico de la Universidad de la SUAY, experto en Derecho Constitucional. Son las